Muy buenas a todos. Este vídeo está hecho para aprender a sumar polinomios si es la primera vez que estudias polinomios, ya que lo haremos de forma fácil e intuitiva. Así que, sin más que decir, empezamos. Pero si no es la primera vez que estudias operaciones con polinomios, te recomendamos que pinches en el vídeo que te está apareciendo en pantalla, ya que en él trabajamos la suma y la resta de polinomios como solemos hacer cuando tenemos más experiencia. Para saber sumar polinomios tenemos que saber que llamamos expresión algebraica a todo lo que aparecen letras y números con operaciones que las relacionan. Un monomio es una expresión algebraica que está formada por un número que multiplica a letras que llamamos variables. En este ejemplo vemos que el 13 es el número que está multiplicando a las letras x, y z. 13 es el coeficiente y x al cuadrado y z al cubo es la parte literal. Y los monomios solo se pueden sumar o restar si son semejantes. En matemáticas decimos que dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Veamos unos ejemplos. Los monomios 3x al cuadrado z y menos 5x al cuadrado z sí son monomios semejantes, ya que tienen la misma parte literal, que es x al cuadrado por z. Sin embargo, los monomios 37x al cuadrado y menos 15x no son monomios semejantes, ya que no tienen la misma parte literal. Y es que, aunque tengan la misma variable en la parte literal, en este caso la x, no tiene el mismo exponente. Por tanto, sus partes literales son distintas. Y en el caso de que sean semejantes, sumaremos o restaremos sus coeficientes, como en este ejemplo. 3x al cuadrado y 7x al cuadrado son semejantes, ya que la parte literal de ambos monomios es x al cuadrado. Por lo que sumamos sus coeficientes, obteniendo que 3x al cuadrado más 7x al cuadrado es 10x al cuadrado. En el caso de que los monomios no sean semejantes, lo dejamos tal y como están, ya que forman un polinomio, que es un conjunto de monomios con distintas partes literales que se están sumando o restando, como el ejemplo que te estamos señalando. Estos conceptos los estamos explicando rápidamente, ya que en los vídeos anteriores nos hemos centrado en ellos. Si necesitas ver dichos vídeos, por favor pincha en la etiqueta que te está apareciendo arriba a la derecha. Como sabemos, los polinomios son sumas o restas de monomios con distintas partes literales. Y por tanto, cuando sumamos o restamos polinomios, lo que hacemos es sumar o restar los monomios que componen a ese polinomio que tengan las mismas partes literales, obteniendo un nuevo polinomio. Esto puede parecer un poco raro, pero con un ejemplo verás que es muy sencillo. Imaginemos que el ejercicio nos dice, dados los polinomios p de x, q de x y r de x, haz p de x más q de x, que tal y como ves es el apartado A. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir los polinomios. En azul hemos escrito p de x y en rojo q de x. Como vemos, cada uno de los términos azules no se pueden sumar entre sí, porque no son semejantes. Esto es porque pertenecen al mismo polinomio. Y por lo mismo no podemos hacer nada con los términos rojos. Pero sí podemos sumar un término rojo con uno azul, ya que son semejantes, tal y como te estamos señalando. Y bien, esta es la idea detrás de la suma y resta de polinomios, así que hagámoslo. Cuando se tiene más experiencia, la suma y resta de polinomios la haremos en línea. Pero como ahora es la primera vez que lo vemos, vamos a hacerlo de manera visual. Lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo de otro siguiendo el orden que nos dan. Por lo que arriba colocamos p de x y abajo q de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, de forma que coincidan los monomios con las mismas partes literales uno encima de otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que sumar las columnas correspondientes. Menos 2x al cubo no tiene ningún monomio semejante en la fila de arriba, así que queda tal y como está. En la siguiente columna vemos que tenemos que hacer x al cuadrado más 5x al cuadrado, que da 6x al cuadrado. En la siguiente columna vemos que tenemos que hacer 3x menos 7x, que da menos 4x.
Mientras que en la última columna la operación a realizar es menos 5 menos 9, que da menos 14. Y, por tanto, el polinomio que resulta de sumar p de x más q de x es el polinomio que te estamos señalando. Hagamos ahora q de x más r de x, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo de otro, siguiendo el orden que nos dan, por lo que arriba colocamos q de x y abajo r de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los monomios con las mismas partes literales uno encima de otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que sumar las columnas correspondientes. Como vemos, en la primera columna tenemos que hacer menos 2x al cubo más 4x al cubo, que da 2x al cubo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer 5x al cuadrado menos 2x al cuadrado, que da 3x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer menos 7x más 9x, que da más 2x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es menos 9 menos 4, que da menos 13. Y, por tanto, el polinomio que resulta de sumar q de x más r de x es el polinomio que te estamos señalando. Hagamos ahora p de x menos r de x, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo de otro, siguiendo el orden que nos dan, por lo que arriba colocamos p de x y abajo r de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los monomios con la misma parte literal uno encima del otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que restar las columnas correspondientes. Es muy importante darse cuenta de que lo que estamos haciendo es restar. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con los signos. Y por eso, muchos profesores os decimos que le cambiéis todos los signos a la fila de abajo y suméis, para así no equivocaros al restar. Teniendo esto en cuenta, vemos que en la primera columna solo tenemos 4x al cubo, pero como está en la segunda fila, obtenemos que el resultado es menos 4x al cubo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer x al cuadrado menos 2x al cuadrado, que da 3x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer 3x menos 9x, que da menos 6x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es menos 5 menos 4, que da menos 1. Y por tanto, el polinomio que resulta de hacer p de x menos r de x es este polinomio que te estamos señalando. Como ves, sumar y restar son muy parecidas, pero tenemos que tener en cuenta que cuando estamos restando tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Hagamos ahora r de x menos q de x, teniendo en cuenta que hemos cambiado la definición de los polinomios. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo de otro, siguiendo el orden que nos dan, por lo que arriba escribimos r de x y abajo q de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los polinomios con las mismas partes literales uno encima del otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que restar las columnas correspondientes. Como vemos, en la primera columna tenemos que hacer 2x al cubo menos 2x al cubo, que da 0x al cubo, es decir, 0, por lo que no escribimos nada debajo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, que da 6x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer menos x menos 7x, que da menos 8x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es 5 menos 8, que da 13. Y, por tanto, el polinomio que resulta de hacer r de x menos q de x es este polinomio que te estamos señalando.
Hagamos ahora p de x más q de x menos r de x. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, por jerarquía de operaciones, cuando hay varias sumas y restas, el orden de las operaciones es ir haciéndolas de izquierda a derecha. Así que lo primero que tenemos que hacer es p de x más q de x. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo del otro, siguiendo el orden que nos dan. Por lo que arriba colocamos p de x y abajo q de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los monomios con la misma parte literal uno encima del otro, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que sumar las columnas correspondientes. Como vemos, en la primera columna solo tenemos 2x al cubo, así que es lo que escribimos debajo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado, que da menos 4x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer menos 2x más 7x, que da más 5x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es 6 menos 8, que da menos 2. Y por tanto, el polinomio que resulta de sumar p de x más q de x es este polinomio que te estamos señalando. Y a este polinomio es al que tenemos que restar r de x, así que hagámoslo. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es colocar un polinomio debajo del otro, siguiendo el orden que nos dan. Por lo que arriba colocamos el polinomio que acabamos de obtener y abajo r de x. Es muy importante colocar estos polinomios en orden, y de forma que coincidan los monomios con las mismas partes literales unos encima de otros, tal y como ves en pantalla. Y ahora solo tenemos que restar las columnas correspondientes. Como vemos, en la primera columna tenemos que hacer 2x al cubo menos 2x al cubo, que da 0x al cubo, es decir, 0, por lo que no escribimos nada debajo. En la segunda columna vemos que tenemos que hacer menos 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado, que da menos 7x al cuadrado. En la tercera columna vemos que tenemos que hacer 5x menos menos x, que da 6x. Mientras que en la última columna la operación a realizar es menos 2 menos 5, que da menos 7. Y por tanto, el polinomio que resulta de hacer p de x más q de x menos r de x es este polinomio que te estamos señalando. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Por aquí os dejamos unos ejercicios para que practiquéis lo que hemos visto. Y en el próximo vídeo aprenderemos a multiplicar polinomios de una forma muy parecida a la que acabamos de ver. Y a sumar y restar polinomios en línea, que es como se suele hacer cuando ya tienes experiencia. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!